Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Hola a todos, amados hermanos, amada iglesia, familia, amigos, nuevamente aquí compartiendo una palabra para el alma. En este momento les traigo un estudio en la cual se titula de esta manera: Cimentados en la palabra de Dios en medio de las pruebas. El creyente que se fundamenta en Jesucristo vence las pruebas que se les presenten, porque la palabra de Dios le fortalece. Las bases que tenemos es Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. Y dice la palabra de Dios: Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Dos puntos muy importantes en la cual podemos apreciar en este texto donde nos enseña el Señor Jesucristo por medio de esta parábola de los dos cimientos: la palabra de Dios y las pruebas. La palabra de Dios tiene como efecto en el creyente, según 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17, que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en cuanto a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto en cuanto a la palabra de Dios, según nuestra Biblia, que nos enseña el significado importante para nosotros los creyentes. Ahora, las pruebas son las circunstancias que se presentan en las cuales las personas, cada uno de nosotros estamos obligados a enfrentarnos durante nuestra vida. Pero la Biblia nos presenta que la palabra de Dios tiene la capacidad de ofrecernos a nosotros los hombres el poder para vencer cada una de las pruebas que se nos presente. Es evidente que nosotros los cristianos tenemos que pasar en diversas pruebas, como lo dice Pedro en su carta, en las cuales tenemos que estar preparados y cimentados en la palabra de Dios. Son muchas las pruebas que se presentan a diario, como las persecuciones, las tentaciones, las mentiras, las difamaciones, las plagas, las enfermedades, etcétera, en las cuales tiene como finalidad desviar a la persona y destruirlo. También, bueno, por otro lado, las pruebas pueden usarse para fortalecer y ejercitarnos a nosotros los cristianos, para ejercitar a la persona, como lo afirma la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Amén. Además, el creyente debe pensar de esta manera, teniendo la misma esperanza de nuestro apóstol Pablo, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. La parábola nos presenta dos clases de personas:
Primero, el hombre que escucha las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. Este hombre construye en él un carácter fuerte que resiste y sobrelleva con paciencia cualquier circunstancia que se le presente en la vida. Dios enseña que la obediencia a la palabra forma en, forma en el creyente fundamentos sólidos que ayudan a tener fe, a tener confianza en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, practicar las enseñanzas de Jesús da estabilidad en los tiempos de crisis. Bueno, este hombre es un ejemplo en la cual Jesús deja en la enseñanza de la parábola el sembrador que dice que un sembrador lanzó semillas y cayeron en diferentes terrenos, y una parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100 y cual a 60 y cual a 30 por uno, lo que significa que más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y la coloca por obra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo capítulo 13 se encuentra esta enseñanza. En cuanto a la otra persona que nos muestra la parábola, que es la que escucha sus enseñanzas pero no la practica, esta persona es como alguien que construye su casa sobre la tierra, sin cimientos, que cuando llegan las dificultades, la casa se derrumba al no tener cimientos firmes. Se puede llamar a esta persona como un oidor olvidadizo. Por otro lado, en la misma parábola del sembrador, es como que dice que es como algunos de aquellos terrenos donde el sembrador lanzó la semilla y no dio fruto por diferentes razones que tiene él, que hay en el creyente. La palabra no da fruto cuando cae en el creyente por diferentes razones que hay en ellos. Y por tal motivo son débiles en la fe. Es claro que esta persona es un ejemplo de alguien que no tiene cuidado, que no está atento a la palabra de Dios, que no obedece a los mandamientos del Señor. Dicho pues de otra manera, tiene falta de responsabilidad, de amor, de sujeción para la obediencia a Dios. Este es una persona o es un creyente vulnerable a ser derribado por no tener firmezas, por no tener raíces, en la cual esas raíces las da la palabra de Dios. Ahora veamos una ilustración. En la Biblia nos presenta muchos ejemplos de hombres que se afirmaron sobre la roca, sobre la palabra de Dios, y de hombres que se afirmaron sobre la arena. Veamos a Salomón y a su padre David. En Primera de Reyes, capítulo 11, nos presenta del versículo 1 del 1 al 4, vamos a leerlo en la Biblia. Dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, imagínense. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Bueno, encontramos que Salomón, aunque conocía a Dios, permitió los deseos personales, y eso se llama idolatría. Prevalecieron sobre todas esas cosas de él, prevalecieron sobre los mandamientos divinos, y su corazón no fue perfecto como Jehová lo quería, y la imprudencia le permitió que se alejara de la obediencia de Dios, a diferencia de su padre David, que aunque cayó en diversas pruebas, fue hallado con un corazón conforme al de Dios,
es decir, cimentado en su palabra. Por otro lado, tenemos como ejemplo al mismo nuestro Señor Jesucristo, que venció todas las pruebas, donde se convierte para nosotros, los creyentes, la base para cimentarnos. Jesucristo es el camino, es nuestra base para cimentarnos por medio de su palabra y vencer todas las pruebas. Ahora veamos la aplicación según el mensaje, el texto que hemos leído. La lluvia y las tempestades que presenta el texto pueden representar muchas circunstancias que pueden llevar a una persona a no ser cimentadas en Jesús, que es la roca. Entre ellas influye mucho las falsas doctrinas que existen actualmente, que son enseñanzas por hombres que vienen con malas intenciones, con un propósito diferente. Eso es para errar del pueblo de Dios y sacarlo del evangelio, sacarlo del redil. Estas falsas enseñanzas pueden ser dadas en ciertas iglesias u otros medios como ¿qué? Como el internet. Sabe que el internet se está influyendo mucho, sea para muchas cosas buenas, también para muchas cosas malas, donde hay que tener mucho cuidado, porque Jesús profetizó acerca de los falsos cristos, maestros y los falsos profetas, que actualmente se manifiestan y están desviando de la verdad a muchos creyentes. Eso se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 24. Bueno, es verdad que muchos hermanos enseñan para edificar, pero también están algunos que son usados para engañar con la misma palabra de Dios, infundiendo contradicciones que generan contiendas, divisiones, enfriamientos, tibiezas y por último, alejamientos de la fe. Es allí donde se cumple lo que dice Jesús, que estos engañarán aún, si es posible, a los escogidos. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento en estos tiempos. Bueno, para reflexionar, yo creo que ante todo es necesario mantener una fe auténtica, cimentada en las palabras de Jesús, la cual nos llevará a estar firmes, fuertes y no ser engañados para no dejarnos caer de cualquier circunstancias o argumentos como fundamentos erróneos, ¿sí? Porque una casa simboliza al creyente. Esa casa, si es destruida, es por falta de qué podría ser por falta de lectura bíblica, por falta de orar, falta de congregarse en la iglesia, de ayunar. Hay muchas cosas por las cuales la persona empieza a desviarse, a debilitarse de la fe y ahí donde entra pues a fundamentarse sobre la arena. Esto lleva a que a enfriamientos y tibieza espiritual, a que vivan un evangelio diferente y cómodo, a valorar más los argumentos de otras personas que lo que dice la misma palabra, o peor el caso de otros creyentes que están débiles en la fe. Todo esto nos enseña que no es simplemente escuchar la palabra de Dios, sino aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? La verdadera sabiduría está en vivir lo que aprendemos de Jesús, porque si no vivimos en obediencia a Cristo, nuestra vida es vulnerable a las pruebas. Por lo tanto, nuestra vida debe estar construida sobre un fundamento sólido, y ese fundamento es la roca que es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús, buscando vivir según sus enseñanzas todos los días. Por lo tanto, no basta con ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella para reflejar el carácter de Cristo. Todos debemos reflexionar que es necesario mantenernos en alerta y preparados sobre los tiempos difíciles que están presentes y los que se avecinan. Bueno, dice la palabra de Dios para terminar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, pues tenemos que seguir luchando, perseverando, fundamentándonos sobre la roca, que nuestra casa esté edificada
allí en esos cimientos sólidos que hay en Cristo Jesús, que nuestra fe no sea marchitada, no se debilite por cosas que tal vez no vienen de parte de Dios y las llevamos al corazón, a nuestra alma, y eso nos lleva a fracasar. Soportemos todas las pruebas a diarios, cada una de ellas el Señor las conoce. Si en caso de que hayamos caído o hayamos fallado al Señor, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. Quiere decir que nos arrepintamos de una vez, de una buena vez, si estamos extraviados y lleguemos a Cristo y formémonos nuevamente sobre la roca para no caer. Cuando venga el enemigo, cuando venga las tempestades, tú no puedas caer. Mis amados oyentes, bendiciones para todos y un abrazo fuerte desde Mapiripán Meta. Mi Dios me los guarde y me los proteja a todos.